Estar con ustedes. Desafortunadamente en esta ocasión el programa es grabado, no es en vivo, pero bueno, pues es un gusto estar con ustedes pudiendo llevarles la palabra de Dios. Le voy a pedir al joven Johnny que por favor nos indique los medios por los que vamos a estar, por los que nos podrán contactar en programas sucesivos. Claro que sí, hermano. Muy buenas noches a todos los hermanos que nos estén escuchando. Los teléfonos del estudio son 242-1014 y 353-1782. El número de WhatsApp es 2223-384523. Estamos en Facebook, en la página de likes como Palabras de Vida Eterna Radio, y en la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. Todos los programas que hemos transmitido lo pueden encontrar en YouTube como Palabras de Vida Eterna Puebla y elegir el programa o tema que le guste ver. En Twitter estamos como @palabras3333. Gracias, joven Johnny. Vamos a presentar al panel que en esta noche está con nosotros. De este lado, nuestro hermano Luis. Hermano, buenas noches a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Luis Conde, me congrego en la congregación de la Unidad Habitacional San Bartolo y la dirección es Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8. El número al cual nos pueden contactar para cualquier duda es 2226-1015-01. Gracias, hermano Luis. Parece que sí estamos en vivo por Periscope. ¿Es así, hermano Miguel? Así es. Estamos en vivo por Periscope. Bien, hermano Alejandro. Muy buenas noches a todos. Como ya lo saben, mi nombre es Alejandro Martínez González. Al igual, me reúno en la Iglesia de Cristo, ubicada en la Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8, en la Unidad Habitacional San Bartolo. Nuestro teléfono 2226-1015-01. Estamos para servirles. Gracias, hermano Alejandro. Joven Johnny, si usted es tan amable de presentarse, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan David Mesa Reyes y yo me congrego en Vicente Guerrero. Un saludo a todos mis hermanos. Gracias. De este lado, mi hermano Ciel. Sí, mi nombre es Ociel Mesa Martínez. Predico ahí en la congregación de la colonia Vicente Guerrero. La dirección es calle Tepetitlán, número 526, frente a Soriana Torrecillas. Ahí estamos a sus órdenes. Gracias, hermano. Su servidor, Evaristo Ordaz. Me congrego en la colonia Bosques de Manzanilla. Un gusto estar con ustedes. Estamos en calle Manzano 5215. Les reitero, en la colonia Bosques de Manzanilla, el teléfono al que nos pueden contactar es 288-2962. Y sin más preámbulo, vamos a pedirle a nuestro hermano Johnny que por favor nos lleve a Dios en la oración en esta noche para iniciar nuestro programa. Adelante, Johnny. Claro que sí, hermano. Oremos. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque tú nos das los medios y la oportunidad y la vida para nosotros, tus siervos, tratar de exponer tu palabra. Señor, te damos gracias por eso y te pedimos que todo lo que se exponga en este programa y que se dé a nuestros hermanos y a personas que están escuchando, sea exactamente como tú lo quieres, Señor, que sea tu palabra bendita y pura la que transmitamos. Señor, te pedimos también pongas en todos aquellos que están escuchando el deseo de aprender y el deseo de conservar ese conocimiento y principalmente ponerlo por práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos también por todos aquellos nuestros hermanos que están en una situación difícil, que están pasando por alguna prueba. Señor, mediante tu palabra te pedimos que tú les ayudes y les des fe y fuerza para seguir adelante a todos ellos y a cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Para aquellos que nos están siguiendo por Periscope, rápidamente comentarles, miren, bueno, lo que hay que hacer es generar una cuenta de Twitter y después buscar a palabras, @palabras333, y ahí nos van a encontrar en vivo. Hay gente que está conectada ahora mismo en vivo. Saludos, Brian, me dicen que está conectado. Saludos, chamaco, nos da gusto saludos. que estés ahí en vivo. Bueno, pues por problemas técnicos no estamos hoy nosotros en vivo, más que por Periscope. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues vamos a continuar hablando de algunas prácticas de orden sectario, es decir, algunos grupos religiosos que saliéndose de la Biblia, pues han desarrollado algunas doctrinas equivocadas y con ello algunas prácticas equivocadas. Hace 8 días nos quedamos con
estábamos hablando precisamente de aquellos grupos que creen que solo 144,000 estarán en el cielo y el resto de los creyentes estarán en la tierra, se quedarán en la tierra y reinarán con Cristo en la tierra. Bueno, básicamente esa es la enseñanza de estos grupos religiosos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Yo les invitaría, hermanos, a que fuéramos al libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 14, en el versículo 1, en lo adelante. Les doy lectura en una nueva versión internacional. Dice así: luego miré, y apareció el Cordero, estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas, que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de los músicos que tañen sus arpas, y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Este es el versículo que ocupan para afirmar esta situación respecto de que solo serán 144,000. Sin embargo, hermanos, como lo dijimos hace 8 días y hoy lo vamos a volver a retomar, esta interpretación que se hace del libro de Apocalipsis de esta manera pues es equivocada. Debemos tener en cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, y dentro de esos símbolos pues está lo que tiene que ver con los números. Los números en el libro de Apocalipsis no se deben de interpretar de manera literal. Desafortunadamente estas personas hacen una interpretación literal. La pregunta con la que se puede, o alguna de las preguntas con las que se puede demostrar que esta doctrina es equivocada, pues tiene que ver con preguntarles a estas personas: bueno, si solo son 144,000 los de tu grupo religioso, los que se van a salvar, ¿qué pasa con los hombres de la antigüedad, no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, Noé? ¿Qué pasa, por ejemplo, con David? ¿Qué pasa con todos aquellos que tuvieron una mujer? Porque ahí mismo en el libro de Apocalipsis, ahora en el versículo 14:4 dice: estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y para el Cordero. En la versión Reina Valera, en la 60, Reina Valera 60, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces, cuando hablamos de virginidad, estamos hablando de que pues fueron hombres que no tuvieron relaciones sexuales de ningún orden. Y si nosotros hacemos memoria, pues el apóstol Pedro, la misma escritura lo relata, tuvo mujer. Entonces el apóstol Pedro pues no sería parte de esos 144,000, junto con otros muchos: David, Salomón, Noé y todos aquellos hombres que aparecen en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, ¿verdad?, que los maneja como héroes de la fe. Por ello, esta enseñanza, hermanos, de los 144,000, pues es una enseñanza equivocada, ¿no? Y es una enseñanza que intenta volver elitista la doctrina de Cristo, haciéndoles creer a las personas que solo serán 144,000 los elegidos y que tienen que echarle muchas ganas para estar dentro de esos 144,000. No sé si hay algún comentario de alguno de mis hermanos que quiera decir algo al respecto de esta doctrina. Sí, tienes razón en lo que comentabas, ¿no, hermano? Normalmente el libro de Apocalipsis trae 400 referencias bajo el Antiguo Testamento. Así es. No es nada literal el libro de Apocalipsis. Así es. Es entender y saber que el libro de Apocalipsis fue escrito única y exclusivamente para los cristianos. Así es. ¿Sí? Entonces estas cifras que dan este tipo de grupos realmente están sacando todo fuera de lo que es realmente el libro de Apocalipsis. Sí, lo están sacando de su contexto. De su contexto, ¿no? Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que como tú lo comentabas, ¿qué podemos decir de Abraham? Uh-huh. ¿Qué podemos decir de Jacob, ¿no? Que tuvieron esposas, ¿no? Claro. Entonces esos 144,000 realmente los que ellos están enseñando es algo erróneo. Claro, del mismo Job, ¿no? Sí, hermano, ¿sí hay algo que quiera comentar al respecto? ¿Respecto de esto, no? Ah, ya, ok, muy bien. Pues vamos a seguir hablando, hermanos, de algunas otras prácticas sectarias. Hermano Ciel nos quiere comentar, adelante. Bueno, el hermano acaba de leer versículos de Apocalipsis 14, 3 y 4. Sí. Pero los vuelvo a leer.
Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres para como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces aquí vamos a mencionar algo que ya se había mencionado también, porque aquí se trata de hombres que están en el cielo, Sí, y que solamente ellos son mencionados en este texto. Y también estos hombres tienen que ser vírgenes, según nos dice el verso 4. Por lo tanto, esto incluiría otra vez a Abraham, Josué, Pedro y muchos otros varones de fe que estuvieron casados. Bueno, ya se había explicado algo de esto. ujú, En el texto de Apocalipsis 7 no solo menciona a los 144,000, sino que también menciona una multitud que no podía ser contada. Apocalipsis 7:9. sí, si quieren lo leemos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, se lo leo, hermano, dice así. Sí. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, Bueno, vestido de ropas blancas, dice. entonces estas personas se encontraban delante del Cordero en el trono de Dios. Así es. Dice, darle una interpretación literal a este número significaría una interpretación absurda, y esto no puede ser así en las Escrituras. Aparte de que sería egoísta de parte de Dios que solamente estas pocas personas estuviesen allá en los cielos. Claro, Los 144,000 son todo el pueblo de Dios aquí en la tierra en medio de la lucha contra el diablo, pero seguros de la victoria por medio de nuestro Redentor Cristo Jesús. Entonces hay una seguridad en cada cristiano de que un día estará en las moradas eternas, siempre y cuando sea fiel a la palabra de Dios. así es, hermano. Así es. Gracias por comentarnos esta parte. Hermano Alejandro, ahora nos vas a hablar de otra doctrina equivocada, ¿no? Exactamente, normalmente esos grupos o este mismo grupo enseñan enfáticamente que la tierra física nunca será destruida, cuando vemos en 2 de Pedro 3:8 que desde ahí dice que los cielos están resguardados para que sean consumidos por el fuego de Dios, ¿no? Así es. Entonces ellos están realmente equivocados, sacando fuera de lo que no es realmente la palabra de Dios, ¿sí? Vemos que los que creen en Cristo se sentará, ellos piensan o creen que se va a sentar en un trono físico que reinará en la tierra física. Desde ahí están mal, porque vemos en el Evangelio, según San Juan capítulo 17, ¿qué es lo que dice? Que Él no es de este mundo y que su reino no es de este mundo. Así es. Entonces desde ahí ellos ya están haciendo una mala interpretación. Nuestra recompensa realmente para nosotros, los que queremos ser fieles, está en Mateo capítulo 12, que dice que nuestra recompensa está ¿dónde? En el cielo. Así es. Entonces ellos cómo se atreven a decir algo que realmente no han estudiado o no han realmente investigado, ¿no? Claro. Porque los cielos y la tierra creada pasarán, lo vemos en Mateo, capítulo 24, versículo 35, que nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Eso es algo fiel, eso es algo verdadero. El mismo escritor o el que escribió el libro de Apocalipsis que dice, el que habla es fiel y verdadero, Ujú. ¿sí? Entonces no puede ser eso que ellos vienen enseñando, ¿no? Y aparte de eso, nosotros en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13, como lo que comentabas, mejor conocido como el Salón de la Fama por la fe que tuvieron aquellos grandes varones, Claro. ¿cierto o no? Sí, sí, sí. Dice que son como extranjeros y peregrinos, y eso nos compete también a nosotros, porque en este mundo somos extranjeros y somos peregrinos, Ujú. ¿sí? Entonces, hermano, si tú estás escuchando esto, no hagas ni siquiera lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque su doctrina es realmente falsa. Así es. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no hay como escudriñar las escrituras bien. Claro. Como revisar efectivamente Sí. lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Amén, sí. Bien, hermano, vamos a irnos a un breve corte
En Periscope nos quedamos, pero en el radio nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. De Vida Eterna, un gusto que estén nuevamente con nosotros. Joven Johnny, los saludos, si es usted tan amable. Claro que sí. Tenemos saludos de nuestro hermano Mario Platas de Vicente Guerrero. Pide una oración por por la hermana Anaid Álvarez de Ciudad Victoria, que mañana será operada de la vesícula. Sí. Y gracias a Dios porque ella y el hermano Jonathan Mesa cumplieron años. Felicidades. ¿Ah, sí? ¿Y no invitó el hermano Jonathan Mesa al pastel? ¿Cuándo fue eso? No hubo, hermano. ¿No hubo pastel? No ¡Qué hay, barbaridad! no hay salario. Bueno. Pero hubo comida ya. ¿Fue domingo en Manzanilla? Sí, No eso fue. avisaron. Ahí invité a todos, hermano. Muy bien, sí, estuvo muy bien. Nuestra hermana Sari y Jorge de Bosques Sí. piden oración por sus papás y por su tío Efren y por sus abuelitos que llegaron con bien aquí a Puebla, provenientes de Oaxaca. Qué bien, pues Bienvenidos. saludos, Sari. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro programa. Hermano Luis, hay un grupo religioso que enseña que el Espíritu Santo es la fuerza invisible y activa de Dios. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, pues mira, hermano, lo que te puedo comentar es que en cuanto al Espíritu Santo, la llamada así tercera persona de la Trinidad, ellos lo comentan de esta manera. Ya hemos visto que no es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, tal como Juan estaba bautizando con agua. Así es. El agua no es una persona y el Espíritu Santo no es una persona. Esto es lo que dicen ellos, es lo que dice este grupo sectario. Es lo que enseñan. Es lo que enseñan ellos, ¿sí? Dicen que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y se preguntan ellos, ¿fueron llenos con una persona? Esa es su forma de tratar de cambiar la escritura. Ellos dicen, cuando uno dice, fueron llenos del Espíritu Santo, ellos dicen, ¿fueron llenos con una persona? Y así mismo se contestan, no, sino que fueron llenos con la fuerza activa de Dios. Eso es lo que ellos enseñan, lo que ellos dicen. Pero no es así. Lo que nosotros podemos ver en las Escrituras es, el Espíritu Santo tiene intelecto. Lo vemos en 1 Corintios 2, en todo el capítulo 2. Pero yo quiero leerles nada más 2 versículos. Es del versículo 10 al versículo 12. Dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Así es. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Así es. Otro texto, 1 Corintios 12:2, nos dice que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y dice así, pero el Espíritu Santo mismo, el que hace todo, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto, y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Si nos estamos dando cuenta en esos pasajes, Sí. estamos dándonos cuenta de una cosa, ¿sí? Que no es una fuerza, como lo están enseñando ellos, no es una fuerza activa de Dios, es algo más. Y vamos a seguir. En Hebreos 10:29 nos dice que el Espíritu Santo tiene emociones o sentimientos, como queramos decirles. Dice Hebreos 10:29, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen esto insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Así es. Y también vemos otra cosa, hermano, en Juan 14:26. El Espíritu Santo es capaz de consolar y es capaz de enseñar. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Consecuentemente, a lo que nos podemos dar cuenta nosotros aquí, hermano, que el Espíritu Santo es una persona. Así es una persona. Tiene intelecto, Tiene voluntad, emociones, nos enseña. consuela, nos enseña. Claro, eso solo lo puede hacer una persona. Solo lo puede hacer una persona, no una fuerza como Activa. dicen ellos, una fuerza activa. Sí, en alguna ocasión, tratando de comparar esto,
este grupo religioso decía que es como algo así como como la electricidad de Dios, ¿no? Dicen lo que pasó, qué barbaridad, ¿no? Bueno, pero Salió pues, eléctrico, Dios. pero de que los hay, los hay. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, hablando de algunos grupos sectarios y sus creencias. Miren, hay algunos que creen que la Biblia como tal es un libro que está incompleto, es decir, una vez que han leído el Antiguo, una vez que han leído el Nuevo Testamento, dicen, no, a la Biblia algo le falta. Para ello lo que hacen es generar sus propios textos, generar sus propios libros, generar sus propias creencias. ¿A partir de qué? Bueno, generalmente lo hacen a partir de revisiones que le hacen a la Biblia, y entonces escriben sus propios libros. Cuando usted vaya a una iglesia, mi hermano, si a la congregación que usted va le dicen, bueno, mira, la Biblia aquí está, pero aparte tenemos el libro X, el libro Y, el libro Z, aparte tenemos la revista F, la revista Y, la revista J. Bueno, pues muy probablemente, mi hermano, no le van a enseñar la doctrina bíblica, sino le van a enseñar algo más. Si nosotros revisamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, le voy a pedir a mi hermano Alejandro que me haga favor de leerme Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, mientras yo les leo el libro de Deuteronomio en el capítulo 12, versículo 32. Vamos a esas lecturas. A ver, mi hermano, si ya lo tienes. Adelante, es en la versión Reina Valera. Por favor. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Creo que es muy claro, ¿no? Añadirle a esto sería un error, ¿no? No le podemos ni siquiera añadir y no le podemos ni siquiera quitar nada. Es decir, una vez que la Biblia fue revelada, nosotros no podemos añadirle nada. Sin embargo, estas personas que generan sus libros, sus revistas, sus textos, sus creencias, generalmente alegan que esto fue a través de que Dios se les reveló, un ángel se les apareció, o situaciones extraordinarias, raras, fuera de toda lógica, y entonces a partir de ahí dicen, pues a mí me dijeron que esto era así, y escriben su libro. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, en el versículo 2, en el versículo 1 y 2, ahora pueblo de Israel, presten atención a las normas y leyes que yo les he enseñado, obedézcanlas para que puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les da el Señor, el Dios de sus antepasados. No le añadan ni les quiten nada a mis órdenes, sino obedezcan los mandamientos del Señor, su Dios, que yo les ordeno. Me parece que es muy clara esta situación, ¿no? No habría mucho más que agregar respecto de esto, sino advertirle a los hermanos que si ustedes llegan a un lugar y tienen algo como enseñanza, como doctrina diferente a la Biblia, pues que no lo creamos, ¿no? Hermanos, sigamos hablando de algunas prácticas sectarias. Sí, claro. Bueno, están también aquellos que enseñan acerca de las revelaciones de ángeles. Creen que un ángel llamado Moroni dejó algunos pergaminos y tablas en la parte norte del estado de Nueva York, y que esas tablas fueron descubiertas por un hombre llamado José Smith. De estas tablas o pergaminos, José Smith tradujo lo que es el libro de Mormón, el cual es la base, la fundación de la doctrina o de la doctrina de los mormones. Uh-huh. Pero la Biblia nos habla ahí en Gálatas algo muy claro que nosotros tenemos que leer en este momento para conocimiento de todos aquellos que leemos la Biblia y para aquellos que no la leen con más razón. Dice ahí, aquí en estos versículos, Gálatas 1, 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio, del que ya os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estos versículos los hemos venido mencionando en programas anteriores, precisamente porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, sabía lo que iba a pasar en el presente, o él se está extendiendo a un futuro, pero esto ha venido sucediendo, que los hombres han cambiado la doctrina del Evangelio por la doctrina, no la doctrina de Cristo, sino que ellos siguen la doctrina de los hombres, y naturalmente la palabra anatema, como ya se ha explicado anteriormente, significa maldito. Y ahí en Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19, tenemos otros versículos, estos dos versículos, que nos hablan más acerca de este asunto. Y dice ahí en esta parte lo siguiente. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dice: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el conocimiento que da Dios. Así es. Entonces en estos versículos vemos pues también que nadie tiene autoridad para apartarnos de la verdad, de la palabra de Dios, sino que tenemos que escudriñarla, estudiarla y darnos cuenta que no podemos pensar en nuevas revelaciones, puesto que todo lo que el Señor reveló en su palabra está ya completo. También hay otros, o la misma doctrina de estos hombres es acerca de la poligamia. Dicen que Jesucristo fue el Hijo de Dios, Adán y María. No fue engendrado por el Espíritu Santo, dicen ellos, sino por regeneración natural. Enseña que Jesús tuvo varias esposas, entre ellas Marta y María, las hermanas de Lázaro, de Betania, y también hablan de María Magdalena. Fue de esta manera que pudo ver su linaje, dicen ellos, prometido según 1 Timoteo 3:12. Si leemos 1 Timoteo, ¿ya lo tiene, hermano, o se lo leo? Si gustas leerlo, puedes leerlo. 1 Timoteo 3:12 dice así: dice así, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar a sus hijos y su propia casa. Este versículo contradiría esta idea de la poligamia, hablando de esta creencia que tienen algunos grupos religiosos respecto de ello, de la poligamia. La Biblia habla en 1 Timoteo 3:12 que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer, y el libro de Tito, ahí en el capítulo 1, en el versículo 6, nos dice así. ¿Ya lo tiene ahí, hermano? Sí, dice: Tito 1:6, y el por que favor. fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Así es. Entonces, estas doctrinas, hermanos, en donde se enseña que Jesucristo fue casado, bueno, pues no tiene ningún sustento bíblico. Cuando nosotros revisamos la Biblia como tal, ahí en la Reina Valera, en la versión 60, o incluso en la versión que ustedes tengan, Palabra de Dios para Todos, Nueva Versión Internacional, Nácar Colunga, la que ustedes tengan, y si ustedes buscan en el Nuevo Testamento alguna referencia que Cristo era un hombre casado, no aparece. Y al no aparecer, pues nosotros no podemos sustentar nada de eso. Consecuentemente, al no aparecer algo así, tampoco puede aparecer la práctica de la poligamia sustentada así. De hecho, en el libro de Mateo, ahí en el capítulo 19, el Señor Jesús vuelve a enseñar esta cuestión, porque dice ahí
que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No hay la posibilidad de la poligamia, incluso condena la cuestión del adulterio. Nos vamos a ir a un corte, hermanos, y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. Por lo menos en radio, ¿no? Aquí en Periscope seguimos. Estamos de vuelta aquí en Palabras de Vida Eterna. Hermano Mike, ¿cómo va la transmisión en Periscope? ¿Cuántos seguidores? Pidiendo saludos, hay solamente 3 personas. Están pidiendo saludos a Dorelí y a Isé. Ajá, saludos Dorelí, saludos a Isé. Saludos, sobrinas. Los están viendo, los están escuchando. Son hijas de Briseida Ordaz. Así es. Está también la licenciada Anabel. Y bueno, ya hay otras personas que pues no aparecen los nombres, pero son los que identifico. Están entrando y saliendo. Están entrando y saliendo. Si entran, se quedan un rato y salen. Pero sí se está transmitiendo. Muy bien, ¿sigue Brian ahí en la transmisión? Sí, yo imagino que sí, porque no he visto que salga. Okay. Muy bien, un saludo a Brian. Bueno, un saludo, chamaco. Vamos a continuar. Tenemos saludos, joven Johnny. Tenemos saludos. Claro que sí, hermano. Nuestra hermana Lulú de Bosques de Manzanilla manda saludos a pesar de estar triste por no escucharnos hoy. Da gracias a Dios porque ya hay más medios por donde escucharnos. Pide oración por todos los enfermos de la iglesia y por su esposo. Muy bien, pues vamos a orar por él, por Lulú y por su esposo. Nuestra hermana Uri Ordaz de Bosques también dice que qué triste que no los puede escuchar, pero les manda saludos a todos, que Dios los bendiga y una petición de oración por la hermana Adriana de parte de la hermana Uri. Muy bien, vamos a orar por ella. Y pronto van a estar en YouTube y en Facebook los tutoriales para que puedan hacerse de su cuenta de Periscope y nos puedan ver por ahí, ya en vivo. Adelante, ¿qué más tenemos? Nuestra hermana Chelo de Vicente Guerrero manda saludos para todo el panel y bendiciones. Gracias. Bien, gracias, hermana. La hermana Chelo ya tendrá cuenta de Periscope, ¿no? Ni idea, hermano. Ni idea. Bueno, no, pues hay que, ¿no? acaba de mencionar en el WhatsApp que no tiene Periscope. Ok, pues que lo descargue a su teléfono, por ahí contéstale, Luis. También saludos de aquí de todo el panel para nuestro hermano Brian y bendiciones y que le eche muchas ganas. Ok. También pedimos oración a todos nuestros hermanos para nuestro hermano Luis. Así es. Luis Conde, que va a ser operado el día 10. Que todo salga bien y que Dios ponga los medios para que salga bien. Así es, vamos a estar orando por don Luis, que está aquí presente con nosotros, ¿verdad? Así es. Bien, hermanos. ¿Algún otro saludo? Sí, a todos, hermano. Muy bien, gracias, Johnny. Pues vamos a continuar, hermanos, con el programa. Ya tocamos a aquellos que creen en la poligamia, ahora vamos a tocar a aquellos que creen o que se bautizan por los muertos. Hermano Alejandro, hay gente que se bautiza por los muertos, ¿cómo ves? Sí, desafortunadamente siguen en sus creencias fantásticas, ¿no? Tenemos un grupo que realmente hizo un plagio de la King James, ¿no? Y de ahí sacó todo ese tipo de enseñanza. Y aparte tenía una habilidad para contar cuentos bárbaras, ¿no? Y este líder de este grupo se empieza enseñando que los que han muerto sin ser bautizados en la iglesia tendrán una oportunidad de oír una predicación de la verdad en el mundo de los espíritus, ¿no? Para empezar, no hay ningún mundo de los espíritus. Para empezar. Lo que sí existe, y te lo puedo decir, bueno, porque... Ahí aclaremos, Ale. No hay mundo de los espíritus, porque la escritura dice que el espíritu vuelve a Dios. Exactamente, y lo vemos ahí en Eclesiastés, ¿no? Ahora, lo único que existe dentro que menciona la Biblia simplemente es el Hades. Así es. ¿Sí? Lucas 16, ¿no? Exactamente, hermano. Entonces, ¿qué vemos? Que en el Hades se divide en 2 partes, ¿no? Pero eso sería otra clase. Claro. Exacto, ¿no? Entonces no hay ningún mundo de los espíritus. Muchos creen, pero no tienen allí la oportunidad de bautizarse para ser salvos. Por lo tanto, los fieles que aún viven deben de bautizarse. En lugar de cada difunto cuya versión desea, conversión desean, puede así tomar parte. ¿Cuántas veces desea la salvación de las almas? Hermano, ¿qué quiero decir con esto? Si tú te bautizas por tus difuntos, realmente no estás haciendo nada. Simplemente te estás metiendo en el agua. Claro, además te estás metiendo en un problema, en un porque problema el bautismo no es un juego, ¿no? No, y me gustaría leer ahí, como estamos viendo, en Primera de Corintios, ¿sí? Sí, hermano. Capítulo 15, versículo 29, hermanos. Y esto es lo que marca las Escrituras, no lo que marca el pensamiento humano, ¿sí? Dice ahí, en Primera de Corintios, ¿sí? Capítulo 15, versículo 29, dice lo siguiente. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan.
¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ujú. Dice, ¿por qué pues? Si realmente eso no es algo bíblico. Otra cita bíblica que me encanta leerla para este tipo de gente que piensa así es Hebreos 9:27, que nos dice Ujú. que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claro. Hermano, tenemos una palabra clave en Marcos capítulo 16, ¿sí? Versículos del 15 al 16, que dice ahí que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Le estaba hablando a gente viva, a gente que podía entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, Claro. no a gente que después de que haya partido de esta tierra, de este mundo, tenga otra oportunidad. Yo nunca lo he visto en la Biblia. Estos grupos estudian sus genealogías en busca de parientes fallecidos que no fueron bautizados, entonces los bautizan por poder, esperando que hayan aceptado el Evangelio en el mundo espiritual. Vuelvo a repetirte, no es cierto. Perdón, hermano, dice que los muertos Muertos. están. Claro. Vemos en Lucas capítulo 16, 22, ¿no? La gran parábola de Lázaro y ¿qué? El rico. Y el rico, ¿no? Que los que están aquí no pueden pasar para allá y los que están allá no pueden pasar para aquí. Claro. ¿Y qué dice este hombre, no? Dice, pues manda a mi hermano porque está hablando en la escena para no robar mucho tiempo. ¿Qué está pasando? Dice que vio a nuestro padre Abraham. ¿En dónde? En el Hades. ¿De qué lado? ¿En el qué? En el seno de Abraham. Así es. ¿El otro que dónde estaba? En el lugar de En el tártaro de los tormentos. Oye, manda padre Abraham porque tengo 5 hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que Abraham, ¿qué le contesta? ¿Tienen a quiénes? A Moisés, a los salmos y a los profetas. Y si a ellos no les hacen caso, ¿qué va a pasar con esto? Cuando la Biblia nos habla y dice que tienen a Moisés, a los salmos, a los profetas, está hablando de las Santas Escrituras. Claro. Hermanos, entonces si alguna persona llega con este tipo de enseñanza, dile que por favor no mienta, que mejor escudriñe bien las Escrituras. Sí, que nos enseñe dónde está en la Biblia el mundo de los espíritus. Exacto, No porque yo aparece, no lo conozco. No aparece en las escrituras. De Sí. hecho, esta referencia al bautismo por los muertos de 1 Corintios 15:29 tiene que ver, hermanos, con que en los tiempos de Jesús había sectas, estas sectas de los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección y ellos enseñaban que realmente una vez que la persona moría, ahí se acababa. Entonces, el reclamo del apóstol Pablo es lo que se lee en 1 Corintios 15:29. Si no hay, reclamándole a los saduceos, si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Es decir, había saduceos que se habían querido convertir al cristianismo, pero que se estaban bautizando por sus muertos. Pero pues si no había resurrección... Entonces era... Y hay otro versículo, déjame decirte que ellos toman, que cuando Cristo bajó a predicar el Evangelio. No, está mal eso, hermano. Cristo no bajó a predicar el Evangelio a los espíritus. Cristo bajó a proclamar victoria. Así es. ¿Sí? Proclamó victoria, nunca a predicar el Evangelio. Muy bien. Sí, porque el Evangelio son buenas nuevas a aquellos que se tienen que salvar, Y ¿no? viene del griego evangelitus, más no de es otro tipo, pero eso también, como te decimos, es otro... Es otra clase. Otra clase. Muy bien. Vamos con nuestro hermano Luis. Hermano Luis, ¿qué más tenemos que hablar respecto de algunas prácticas sectarias? Hermano, regresando un poquito a lo que estaba tocando mi hermano Ciel, en relación a los que creen en la poligamia. Sí. Ya ustedes ya tocaron ese tema, ya lo ampliaron, pero hay un punto que también, basándonos en la escritura, ¿sí?, nos va a dar más luz. Según este grupo sectario, ellos se basan en la Biblia, en un relato de cuando Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Y ellos dicen que realmente ese pasaje está hablando de las bodas de Jesús. Qué barbaridad. ¿Sí? Este grupo escribe que Jesús se casó con las hermanas de Lázaro, Marta y María, así como lo había mencionado mi hermano Ociel, ese mismo día, y que luego se casó con María Magdalena. Pero si vamos al texto bíblico, vamos a leer Juan capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al versículo 2, que dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Aquí nos da claramente la luz de que no fueron las bodas de Jesús, sino que él fue un invitado más, por supuesto, a esas bodas. Claro, no podríamos tomar como referencia estas bodas de Caná como las bodas de Jesús, ¿no? No, y hermano, como lo manejan ellos, perdón, hermano, como lo manejan ellos. Sí.
Oye, deja completar algo con lo que está diciendo nuestro hermano Luis. Ellos creen. La palabra ellos creen, en un momento dado dentro de las escrituras, que quede bien claro, y lo digo con mucho énfasis, no existe el yo creo o el yo pienso. ¿Existe tu opinión? Sí. ¿Existe la mía? Sí. ¿Existe la opinión de la gente? Sí. Pero cuando la Biblia habla, ni tu opinión ni la mía cuentan. Así es. Y como lo hemos leído en Apocalipsis 22, ¿no? El que le quite o le añade, cuidado con eso, hermanos. Claro. Mientras la opinión de la Biblia sea clara y verdadera, ni la tuya ni la mía cuentan. Y no entra el yo creo o el yo pienso. Y bien lo leyó nuestro hermano. Cristo fue invitado, no era la boda de él. Claro, aún en las versiones más antiguas, por ejemplo en la Septuaginta, que es una de las versiones más antiguas que hay de la Biblia, dice: y habíase también convidado a Jesús y a sus discípulos a la boda. Y aquí yo ahorita abrí 10 versiones diferentes. Exactamente. Y ninguna de ellas habla de esto como la boda de Jesús. Dice: y también fue Jesús invitado, fue invitado también a la boda Jesús, también habían invitado a Jesús. O sea, realmente la palabra que es clave aquí es que Jesús había sido invitado. Nos vamos a ir a un corte, hermanos, nos vamos a ir a un corte y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna, aunque por Periscope seguimos la vida eterna. Nuevamente estamos aquí ya en radio. No tenemos saludos, joven Johnny. Bueno, no tenemos saludos por aquella cuestión de que no estamos en vivo. Muy bien, pues sigamos con estas enseñanzas de algunos grupos religiosos, ¿verdad? Que pues torciendo la Biblia enseñan cosas medio raras. Una de ellas, y esto ha sido una discusión histórica, miren, hay un grupo religioso que enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses diferentes, en vez de un Dios en 3 personas. Caray, a ver, está medio, pudiera parecer un juego de palabras, pero no lo es y es algo muy delicado. Es muy delicado porque nosotros no podemos creer en 3 dioses, eso nos volvería personas politeístas, es decir, con muchos dioses. Nosotros solo creemos en un Dios que se manifiesta o se manifestó en su momento y que está en 3 personas, que está vivo en 3 personas y que actualmente se manifiesta en 3 personas diferentes y no en 3 dioses. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Le voy a pedir a alguno de mis hermanos que me haga favor de leerlo. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Quien lo tenga, ¿lo tienes tú, Ale? Sí. Sí, eres tan amable. Dice lo siguiente, recuerda que estoy leyendo la Reina Valera, ¿sí? Dice lo siguiente, versículo 8 de capítulo 2 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad, es decir, ahí está Dios en Cristo, ¿verdad? Y en 1 de Juan 5:7 dice: porque son 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y yo creo que este versículo es muy claro, estos 3 son uno, no dice estos 3 son 3, dice estos 3 son uno. Consecuentemente, esta idea de que hay 3 dioses y que los 3 operan de manera separada, pues no funciona así. ¿Me podrías permitir decir claro, algo? Claro, si tú lees este escritor que estamos leyendo, lo que tú leíste, que fue el apóstol Juan en 5:7, 1 de Juan 5:7, repite las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde las repite? Si tú lees el Evangelio del apóstol Juan, ¿sí? En el capítulo 10, hermano, quiero que me acompañes, si lo quieres leer, hermano, claro que sí, capítulo 10, versículo 30, ve lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:30 dice así, hermanos: yo y el Padre uno somos. ¿Y es el mismo escritor? Sí, claro. ¿Que oyó las palabras de quién? Del Maestro. Así y por es. eso en 1 de Juan capítulo 5, versículo 7 dice, son 3. Los que dan testimonio en el cielo, y estos 3 son uno. Y aquí vuelve a decir: yo y el Padre uno somos, ¿no? Exactamente. Entonces no hay esta cuestión de 3 dioses.
Exactamente. No, bueno, no sé, no quiero robarte el tiempo y No, todo, no, adelante. sino que simplemente la gente no ha podido entender que hay 3 dispensaciones o 3 eras. La mosaica, que fue dedicada a Jehová el Padre, ¿sí? Y de ahí viene la era, ¿cómo se llama? La patriarcal, que fue dedicada a los patriarcas. Primero fue la patriarcal, luego la mosaica, ¿sí? Y luego viene lo que estamos hablando, la era cristiana. No hay 3 dioses, es un solo Dios en 3 etapas diferentes. Muy bien. Pues sigamos hablando un poquito, hermanos, ahora de algún otro grupo religioso, algunos otros grupos religiosos, algunos grupos sectarios, que no creen en una celebración de un culto de manera ordenada, sino por el contrario, usan gritos, temblorinas, vómito, música estruendosa, hacen un escandalazo, y ellos no entienden o no conciben un culto ordenado. E incluso alegan o sugieren que el hecho de que haya gritos, temblores, vómitos y música estruendosa tiene que ver con que el Espíritu Santo está allí manifestándose. Sin embargo, si nosotros leemos la Escritura allá en 1 de Corintios, ahora en el versículo 14, en el capítulo 40, dice así, 1 de Corintios 14, 40, dice de la siguiente manera: haced todo decentemente y con orden. ¿Y esto por qué lo dice el apóstol Pablo, hermanos? Bueno, lo dice porque ahí mismo, en 1 de Corintios, todo el capítulo 14, relata los problemas que había en la iglesia de Corinto respecto precisamente al desorden que se daba en la iglesia, porque algunos hablaban en lenguas y no había quien les interpretara, porque la gritería era mucha, porque no había edificación a partir de este desorden. Y entonces, al no haber edificación, lo que hace el apóstol Pablo les dice, bueno, hagan todo decentemente y con orden. Y les dice que hablen uno por uno si es que van a hablar. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno, dice el versículo 27, y uno interprete. Y si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo aquí en 1 de Corintios capítulo 14, en el versículo 30, tiene que ver precisamente con el orden. Entonces, estos cultos avivados, estos cultos que son francamente ajenos a la palabra de Dios, porque incluso la música no existe en el Nuevo Testamento, no aparece como ordenanza. Bueno, pues estos cultos están francamente fuera de cualquier enseñanza bíblica. Vamos a continuar hablando de estos cultos. Hermano Osiel, díganos, ¿qué creen estas personas, estos grupos religiosos? Sí, hermano, claro, por favor. Bueno, creen en el don de lenguas, o más bien que el don de lenguas está vigente. Sí. Y la palabra de Dios dice claramente que estas lenguas ya no continuarían. En el capítulo 13 de Primera de los Corintios, allí habla de esto, que ya no, que solamente cuando ya fuese terminado lo perfecto, entonces las lenguas cesarían, ya no estarían vigentes. Pero en estos cultos que llevan a cabo estas personas, o cientos de personas, vemos que dicen que ellos hablan en lenguas, pero realmente nadie les entiende lo que ellos dicen, por lo tanto no podemos creer que tengan base bíblica para hacer ruido con la boca, porque no son palabras entendibles. ¿No? Sí, claro. Y hablando de esto, el apóstol Pablo dice ahí en este capítulo 1 de Corintios 14, en el versículo 27, versículo 27, que hablen por turno, pero también él menciona en este mismo capítulo que él hablaba más idiomas que cualquiera de ellos, pero en la iglesia dice, yo prefiero hablar 10 palabras con el entendimiento de todos que 10,000 palabras sin el entendimiento de las personas, de los oyentes. Eso es clave. Entonces, la palabra de Dios claramente dice que cuando alguien hablaba en un idioma diferente, que se usaran intérpretes, y
que no hablaran todos a la vez, sino que se callasen. Así es. Y también estas personas que dicen usar las lenguas, no las usan para edificación. ¿Por qué? Porque nadie les entiende nada. Así es. Entonces las lenguas no edifican a nadie. Claro. Entonces cuando se habla en un idioma desconocido para el oyente o para el pueblo, ciertamente no hay ningún crecimiento, ninguna enseñanza. Entonces se trata de hablar, pero hablar de una manera comprensible para los oyentes. Dice aquí nuestro tema que siempre se habla en palabras bien comprensibles, según 1 Corintios 14:9. El hablar estático de los ayudados no puede traducir ni puede entender, es un sonido incierto. Así es. Entonces, Pablo habla en este mismo capítulo que si la trompeta tuviese sonido incierto, ¿quiénes iban a preparar para la guerra? Nadie. Claro. Por otra parte también... Quisiera yo leerle, hermano, 1 Corintios 14:9. Dice, así sucede con ustedes. Si hablan con palabras que no se pueden entender, nadie va a saber lo que dijeron. Será como hablarle al viento. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en estos grupos religiosos es que se empiezan a azotar, empiezan a decir palabras que no se entienden, y esto no edifica a nadie. No, y dicen que reciben el Espíritu de Dios, pero yo creo que es el Espíritu, otro Espíritu, ¿verdad? Claro. El otro Espíritu. Y también vemos que algunos, no todos, recibieron el don de lenguas. Según 1 Corintios, según 1 ¿no? Corintios 12:8. Así es, se lo leo, hermano. A ver. 1 Corintios 12:8 dice, el Espíritu se muestra de manera diferente en cada uno para beneficio de todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría, al otro le da la habilidad de hablar con palabras con conocimiento, y al otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos y a otros de hacer milagros y de profetizar. Es decir, no todos tienen el don de lenguas. Todo esto sucedió en el siglo I. Claro. El Señor ya había dicho que estas señales seguirían a los que creían en su nombre, iban a creer en su nombre, pero ya en el capítulo 13 de 1 Corintios encontramos que las lenguas y los milagros y todo esto cesaría, ya no existirían, porque tenían un propósito, confirmar la predicación del Evangelio. Correcto. Entonces, Totalmente. según estas personas, todos los que aceptan a Cristo deben hablar en lenguas. Y claro que hablamos lenguas, pero debe ser lenguas entendibles, Por supuesto. que pueda comprender la enseñanza del oyente. Así es. Hermanos, pues hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy en lo relacionado a estas enseñanzas. De aquí 8 días continuaremos con algunas enseñanzas de orden sectario. No sé si el joven Johnny tenga por ahí algunos saludos, algunos comentarios. Un saludo nada más, mi hermano. Sí. De parte de la hermana Anaid. Anaí. Nos pide oración por la hermana Santos de la ciudad de Victoria. Se fracturó la cadera y es una hermana de 96 años y ya no pueden operar por riesgo. Entonces hay que tener la oración de la hermana. ¿La hermana cómo se llama? Desde Ciudad Victoria, Anaid, la que manda la petición, y es la hermana Santos, La hermana también de Ciudad Victoria. Muy bien, pues la hermana Santos un abrazo, si es que nos está oyendo, y a la hermana Anaí también un abrazo. Un saludo hasta Ciudad Victoria, a la iglesia que se reúne por allá. Les decía que nos vamos a quedar hasta aquí, hermanos. Sin embargo, no sé si hay algo más que quieran comentar de momento, hermanos. Pues mira, sí, hermano, con respecto a lo que estaba hablando nuestro hermano Ciel, ¿no? Sí. Desafortunadamente este grupo religioso saca fuera de su contexto lo que está en la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque vemos desde un principio, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, ¿sí? Ve cuántas naciones había. Sí, partos, medos, elamitas, árabes, judíos del Ponto, de Asia. Y ahí se dice, la Reina Valera, lenguas, pero realmente no son lenguas, eran idiomas, son conocidos como políglotas. Existe el don de lenguas, quizás gente te domina el francés, el alemán, el inglés, ese es una políglota. Ese es un políglota. Y podría tener el don de lenguas, no como ellos lo están interpretando, ¿no? Claro. Y por eso Pablo comenta y dice, si quieres hablar en idiomas, yo sé más idiomas que ustedes. ¿No? Y una observancia bien importante del libro de Hechos, que los estudien bien para antes de ver, ¿sí? Que dice, ¿cómo es posible que estos siendo galileos,
los estamos escuchando hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido, o si quiere hay versiones que dicen en el idioma en que nosotros hemos nacido. Es Las decir, maravillas, ¿sí? no estaban hablando lenguas raras. Lenguas raras, como Estaban ellos lo hablando- malinterpretan. Estaban hablando idiomas perfectamente ¿Sí? entendidos. Entonces, hermanos, aquellos grupos religiosos, mejor enséñales tú, hermano, que lo que son idiomas. Y de alguna manera esto también nos sirve para que nuestros hermanos allá en sus casas, conforme vayan escuchando, conociendo personas que tienen estas creencias, pues les ayuden a corregir, ¿no? Sí, Les enseñen la es Biblia eso, ¿no? como debe ser, ¿no? Así es. Y que también nuestros hermanos de alguna manera se prevengan y eviten ser engañados. Ya leías Exacto. por ahí, ¿no? Que no debemos engañar, no debemos dejarnos engañar Sí, por filosofías ni huecas sutilezas, ¿no? Debemos estar, 2 del 8. así es, debemos estar pendientes. Bueno, pues de no haber más, un saludo a todos aquellos que nos siguieron por Periscope. Gracias, hermanos. Gracias, Sí, buena gracias noche. a todos los que nos siguieron por Periscope. Nos vamos a despedir en esta noche, no sin antes pedirle a nuestro hermano Johnny, que es el que va a hacer la oración final, que ore por nuestro hermano Luis, que va a ser Sí, intervenido así de es. aquí 8 días, ¿verdad, Luis? En 6 días, el próximo martes. El próximo día martes 10, nuestro hermano Luis estará entrando al quirófano y pues vamos a orar mucho por él, para que todo salga bien. Estaremos por allá visitando también a nuestro hermano Luis. ¿En dónde te operas, hermano? Voy a estar en el Hospital General del Sur, el Seguro Popular, Ajá, el que está atrás de Aguasanta, de la colonia Aguasanta, ahí es donde... ahí donde te vas a operar. Sí. Muy bien, pues ya te pediremos informes y estaremos informando a las congregaciones de la ciudad respecto de esto. Y también pedirle al joven Johnny que haga una oración por la hermana Adriana, ¿verdad? Que en los próximos días va a llevar a cabo su proceso de quimioterapia. Adelante, hermano Johnny. Oremos. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo, nuevamente vamos a ti. Señor, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de transmitir tu palabra, Señor, tu mensaje. Te pedimos que a todos aquellos que han escuchado tu palabra, tu mensaje, tú les llegues al corazón, Señor, y mediante ella los encamines para que puedan encontrar tu camino, Señor, tú de la manera que tú quieres que vivamos, Señor, la manera en que vamos a obtener la salvación. Te pedimos también por aquellos nuestros hermanos que están enfermos o que van a ser intervenidos, como es nuestro hermano Luis. Señor, te pedimos encarecidamente que tú lo guardes, lo protejas y les des el conocimiento adecuado a los médicos que lo van a atender para que pueda salir con bien. Te pedimos también por nuestra hermana Adriana, tú les des fuerzas para que pueda seguir adelante con este camino que tiene que tomar, Señor, para conseguir la salud. Tú, Señor, eres el médico por excelencia. Te pedimos por ellos y por todos aquellos nuestros hermanos que están en una situación de enfermedad, que están padeciendo. Tú seas con ellos. Te pedimos, Señor, también por todos aquellos nuestros hermanos que están haciendo un esfuerzo para transmitir tu palabra, que están padeciendo al hacerlo. Señor, te pedimos que tú les des fe, paciencia y fuerza para poder seguir adelante con la vida como de cristianos que tenemos, Señor. Ayúdanos para recordar que hay grandes promesas al final de ese camino, que aunque sea difícil y aunque parezca que no hay salida en este mundo, no hay mal, no hay nada que nos pueda apartar de él. Señor, todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.